Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mañana es tarde. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Muy buenas, que estamos a lunes y veremos cómo se desarrolla la semana. Anuncian que llega el frío, las lluvias y, por cierto, las vacunas. La de la gripe y el recuerdo del COVID. Venga, va, mucho ánimo a todos. Para pasar mejor este ratito de lunes os ofrezco la charla con Dulce Iborra, con Juan Carlos Galindo, con el profesor Salvador Gil Gironés, con José Marta, Roberto Cano, Diego Barea, Xavi Cuenca y, por supuesto, las noticias y la colaboración de Javier Raga. Apuntemos el WhatsApp, amigos, 630 17 12 22. Y os digo una cosa, ir pensando los numeritos para el miércoles, que os los vamos a pedir. 25 millones de bote en la primitiva. No digo nada y lo digo todo. Así que apuntar e ir pensando que mañana es tarde. Mañana es tarde. Lunes de retenciones automovilísticas y lunes de resaca del Gran Premio de Motociclismo de Cheste. Un gran premio que deja grandes dividendos, sobre todo al pueblo de Cheste, pero que nadie se lleve a engaño. Y en Valencia. Mucha ha sido la actividad en la hostelería durante este fin de semana, que ha reportado pingües beneficios gracias a traer un gran evento a la comunidad valenciana como es Cheste. Atrás y lejano queda ya la Fórmula 1, pero ¿y por qué no? O la Copa América, ¿y por qué no? Sí que es verdad que el Gran Premio de Cheste trae otro tipo de público, más bullanguero, más festero, más de ir por casa. Pero creo que tal como está la situación, a nadie le amarga un dulce. Y un dulce, aunque fuese medio envenenado, era la Fórmula 1, y un dulce era la Copa América. De la misma manera que un dulce es la gigafactoría de baterías de Puerto de Sagunto. Veremos en qué queda. Y lo vengo a decir porque ayer paseaba por el puente de las No Flores. Un puente que otrora amanecía ahora, a principios de noviembre, con esos pétalos rojos de las flores de Pascua tan típicas de la Navidad. Vacío, semidestruido y triste. Antes, ese puente invitaba a sentarte y a reflexionar. Pero claro, fue idea de Rita Barberá. Y frente a un puente de las flores, tenemos las construcciones más propias del gobierno de la Unión Soviética que de una ciudad mediterránea como es Valencia. Simplemente hay que buscar en Google construcciones Stalin, construcciones y veréis cuánto se asemeja la Plaza de la Reina a aquellas grandes plazas, megaconstrucciones de aquella época en la Unión Soviética. Pero claro, eso es bien. El puente de las flores es mal
pero eso es bien. Y no quiero acabar el editorial de hoy sin hacer una reflexión abierta para todos vosotros. Se comenta que Carlos Galeana, de hecho lo anunció él, no se presenta, y que posiblemente abandone la disciplina de Compromís. Se habla de una supuesta fuga al Partido Socialista. Pere Fuset está apareciendo en muchos actos festivos, concretamente en los falleros, con más asiduidad de la que venía haciéndolo últimamente. Gloria Tello, concejala del Palau de la Música, entre otras cosas, también desaparece del mapa. Ni tengo que contaros lo que está ocurriendo con Mónica Oltra. Y aún nos quieren vender que no pasa nada. Pues sí que pasa. Que tenéis un cacao maravillado dentro de vuestro partido que no es ni medio normal. Que está muy bien gobernar, pero el ansia de poder os puede a muchos de vosotros. Y esa es la lacra, no solo de Compromís, sino de todos los partidos. Un día hablaremos de los chaqueteros y chaqueteras, que los hay y muchos. Gente que ayer era de izquierdas y hoy es de derechas, gente que era de derechas y ahora es del ala más extrema de la izquierda. ¿Cómo se llama eso? Estafa al ciudadano. Y así, no os merecéis ni que os voten. O sí, pero con B, del verbo votar. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando y seguiremos intentando hacer lo que queremos. Votar. En libertad. Que lo haremos el año que viene. Así que avisados estáis, que mañana es tarde. Javi Raga, muy buenas, estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia. Buen lunes. ¿Qué tal, Javi? Pues aquí escuchándote, pendiente. Gracias por escucharme. Me gusta que me escuches. Xavi Cuenca, muy buenas. Buenos días. Xavi no escuchaba, estaba con el ordenador. Y Diego Barea, muy buenas. Muy buenos días. Usted tampoco escuchaba. En parte. En parte, sí. Cuando nos interesa se nota mucho. Pero bueno, no pasa nada. Yo sé que a nuestros oyentes, a más de uno y a más de otra, sí que les interesa estas cosas. ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Bien. Sin más, un fin de semana más. Mejorable, como me has dicho antes, ¿no? Sí. Bueno. Que parece que ya llega el frío. Un poquito. Veremos, en Tuejar tiene que hacer seguro. Hacía fresquito. Sí, bueno. Ya pijama largo y tapados. Bien. Y luego, otra cosa que quería comentar con todos vosotros. Me la ha puesto en bandeja nuestro amigo Xavi Cuenca, que ha traído lotería, pero ¿compráis mucha lotería o os ofrecen mucha lotería? Más bien nos bombardean con lotería cuando se acercan estas fechas. Es que creo, es la época en la que ninguno le apetecería comprar lotería, la verdad, pero tienes que comprar, pues no solo por ver si toca, sino más bien por compromiso de quedar bien o apoyar a las asociaciones que hacen a través de la lotería, pues se financian, y es también un gesto de solidaridad. Javi, ¿tú juegas mucho o...? No, lo que estoy es vendiendo lotería de la radio en la que trabajo. De Radio Teletaxi. Que no veas, sin parar. Claro. Bueno, Pedro ya nos ha dedicado un excelente inicio de fin de semana, equipo, y nos dice que él no compra ninguna participación, solo algún décimo. Me parece, así si toca. Ahí. Pedro, el miércoles, numerito, 25 kilovatios en la lotería primitiva. Alta tensión. Eso si tocara sí que sería... Dice Laura, oye, solidarios, compradme lotería que llevo de la falla y del baloncesto. Bueno, si alguien quiere anunciarse, hay unas bonitas cuñas que por un módico precio, pues también necesitamos nosotros solidaridad con esta casa y con este programa, Javi? Lo que tiene la radio privada. Efectivamente, libre y sin compromiso.
Lo que no puede faltar en ningún programa de Mañana es Tarde, como siempre, son las noticias del día en forma de titulares de la mano de Javi Raga. Mañana es tarde. Abrimos semana lunes 7 de noviembre de este 2022 y lo hacemos en primer lugar hablando de que agentes de la Policía Nacional han identificado a más de 350 jóvenes este fin de semana en un dispositivo especial por distintas zonas de la capital, aquí en Valencia. Se trata de una serie de acciones para evitar hechos delictivos y hacer frente a las peleas entre grupos juveniles. Para ello se han reforzado la presencia de agentes uniformados y de paisano en el centro de la capital, también en el cauce del antiguo del Turia y diferentes medios de transportes, tanto en el metro como en trenes y autobuses. Vamos a hablar de la inversión de la Generalitat Valenciana en la Albufera, que cae más de 2 millones de euros. Los presupuestos del Consell no recogen partidas con los 600 millones comprometidos por Ximo Puig para el Parque Natural. 130 millones es el coste estimado de la nueva depuradora de Alcácer y del colector que se construirán en la Albufera, proyectados por la Consellería de Emergencia Climática. La financiación de estas inversiones dependerá de la llegada de fondos de la Unión Europea. Emergencia Climática ha reducido a la mitad la cantidad prevista para la protección de la diversidad en el parque. Hablando ahora de sucesos, un intoxicado y 50 evacuados por el incendio de una residencia de mayores en Almusafes. El fuego comenzó en una secadora, provocó una densa humareda y obligó a desalojar a los mayores y trabajadores. Personal del centro, policías y guardias civiles lograron una rápida evacuación de las instalaciones. Pasamos ahora a otra noticia, otro suceso. Un hombre resultó herido al caerle parte de un árbol en un parque infantil de la Plaza Pintor Segrelles de Valencia ayer a mediodía. La zona de juegos estaba repleta de niños que huyeron cuando ocurrió el accidente. Pasamos a otras noticias ahora en clave de educación, porque sigue el problema con los fondos de los centros concertados estancados por parte de la Consellería de Educación. La asignación pública sigue en niveles del año 2009. En clave también de Valencia municipal, el colapso en el Gulliver obliga a limitar a 1 hora las visitas al parque. El ayuntamiento recomendó este domingo no pasar más de 1 hora en el interior del parque, recién reabierto tras la reforma, para facilitar la entrada a más personas. Miles de ellas hicieron hasta 2 horas de cola para poder entrar al parque. El consistorio había organizado una fiesta para la infancia. Y por último, en clave de agricultura, también de interés para los agricultores, el inicio de la campaña citrícola confirma la merma de cosecha. La bajada de producción en las primeras fases de la temporada alcanza el 20-30% por encima de la caída inicialmente prevista, que estaba fijada entre un 10 y un 15%. Los agricultores se quejan de que la mejoría de los precios en campo no llega a compensarles la brutal subida de costes de cultivo. Y ahora Diego Barea nos va a ofrecer las noticias, los titulares más destacados de interdiario.es. Bueno, esta mañana hemos tenido en el programa El Intercafé de José Luis Pichardo 2 claros bloques. En el primero han hecho un repaso de lo que está afectando en el turismo, en los grandes eventos, como en motivo de la celebración de Cheste y el cambio que ha pegado la política de turismo en estos años. Y en la segunda parte se ha entroncado el debate en la falta de ejecución del plan Edificant, en concreto en el área de educación, donde el presidente del sindicato CESIF de la Comunidad Valenciana del área de educación ha dicho que el plan Edificant no alcanza ni el 20% de ejecución y ha pedido pues un gran plan de educación en el que se sumen todos los partidos. Y además hemos amanecido en portada principal en la web interdiario.es como Fernando Giner se ha ratificado como candidato a la alcaldía de Valencia, y donde ayer pues se pudieron ver caras reconocidas a nivel nacional del partido Ciudadanos, con Inés Arrimadas, donde le dan el apoyo a Fernando Giner, que repetirá además en las elecciones en un lugar municipales. muy emblemático como es la ciudad del artista Fallero. Tienen una nave que es multiusos y la usan pues para dar conferencias, para hacer talleres y demás, y fue el lugar escogido por Ciudadanos para realizar este acto de presentación
de candidatos. Así que, bueno... Por cierto, que se comentaba, bueno, que había una ruptura entre lo que era el Partido Ciudadanos a nivel Comunidad Valenciana con la delegación de Alicante, y parece ser que no es así, según Arrimadas. Bueno, hace unos meses una compañera, que nos visita frecuentemente, Mamen Peris, se posicionó junto a Sabal, que es de Alicante, como las alternativas o las caras visibles de cara a las elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana, como una posición para que el partido a nivel nacional tomara ya una decisión o convocara primarias para saber qué candidatos iban a haber. Pero han mostrado imágenes del acto de ayer donde estaban pues las dos personas anteriormente mencionadas con la comitiva nacional que acudió al acto en Valencia. Entonces parece que se calman las aguas, pero veremos a ver, porque el partido no creo que tenga buenos resultados ni buenas previsiones, la verdad. No, la previsión es un poco chunga. Xavi, cositas que nos traen las redes sociales y que no hemos comentado en el día de hoy. Las redes sociales, como siempre... Hablan mucho del partido de ayer del Sevilla contra el Betis y sobre todo de la actuación del VAR, ¿no? 4 expulsados, porque 3 en el campo y Toni Doblas, pero los 4 por el VAR. Sí, el VAR... Récord. Las redes están que arden con el VAR, porque tanto en el partido del Valencia como sobre todo en el derbi sevillano tuvo una gran presencia con las expulsiones polémicas por parte de Fekir, luego la de Borja Iglesias, no sé, un tutum revolutum con el VAR que hace que las redes pues se posicionen en contra del Es que VAR. al final, Diego, Javi y Xavi, no sabes para qué sirve el VAR realmente, ni cuándo actúa ni cuándo no actúa, porque en el partido del Valencia, por ejemplo, hay un penalti clamoroso a Thierry y ni lo revisan. Y a ver, si dijese, bueno, es que es una acción que ni con las cámaras, que a veces ha ocurrido, que con los tiros de cámara fuera de juego no, o unas manos no lo puedes ver bien, pero una patada en toda regla que se ve ahí en primer plano... Pero Juanfran, es que... la afición donostiarra apretando con un expulsado, en fin, el árbitro... Bueno, un expulsado que se ganó la expulsión, Sí, claro. Es que, la base principal del VAR es... O sea, eso de la idea es ayudar al árbitro. Entonces, el árbitro, yo por lo que entiendo de la jugada del Valencia, es que ve la patada, ve el contacto, pero él toma la decisión de que la falta es al revés. Entonces, el árbitro sí que ve la jugada. Y por lo que yo entiendo, el VAR no puede entrar, porque el árbitro ve la jugada, ve una patada, pero la interpreta como que es al revés. Pero el VAR sí ¿sabes? que le puede decir, oye, que es al revés, chato, ves a verla. Pero el árbitro puede decir... Sí, no, está claro, pero ya partimos mal desde la base de que no tenemos VAR de la línea de gol, por ejemplo. En la línea de gol no hay VAR. No, está lo del... En la Champions sí. Lo En la del Champions, el sí. reloj. El reloj ese que si entra la pelota se le Sí. activa una lucecita. Pero es eso. Pero el la VAR... tecnología falla. ¿Qué nos ha pasado esta mañana? No, la tecnología que no iba el falla. sonido en la emisión por streaming. Y nos hemos vuelto locos y al final resulta que era reiniciando el programa. Y esto es igual, la tecnología falla, pero los ojos no. Y hay veces que es flagrante, porque que salga el Papu. Sí. Porque Fekir le da al Papu porque el Papu es pequeñito. Es lo que decía Xavi, si fuese un jugador más alto, pues le da la altura del pecho, la cintura. Y no es expulsión, lo que pasa es que, claro, ven sangre, le ha dado, pues igual no era para tanto y salió el Papu diciendo, pues no es para tanto. Oye, y chapó por el guardameta de la Real Sociedad, que al finalizar el partido reconoció que había sido expulsión clara. Él vio la jugada en el descanso y enhorabuena. Claro. Siendo un jugador de tu equipo. De hecho, expulsado. pero lo bueno es que tienen una afición y un campo. Yo no sé si habéis estado en el campo de la Real Sociedad, ya sin la Reforma. pista de atletismo. Dicen que la mejor acústica es el Calderón, bueno, o el nuevo, el Wanda, o como lo llamen ahora. Ir por favor a Noeta. Es espectacular. Y encima venían de cuajar un buen resultado contra el Manchester. Y es que ayer el partido Pero bueno, empata... de esto hablaremos luego con José Marta, que viene a la una. A mí me gustaría un poquito más, pues eso, el VAR, como para qué ha venido, ¿no? Y somos la liga que más expulsiones tiene, 50 y pico por 11 la liga inglesa.
Y no me negaréis que en la liga inglesa no se dan. Y hay más intensidad. Mucho más. Y es que aquí también salió otro dato, que es la liga que menos minutos se juega de partido. Me refiero, los árbitros yo creo que también tienen un eso de protagonismo. Se han hecho que el VAR sea, pues, la comidilla de después del partido no sea lo que es la esencia del juego. No es el fútbol, es la polémica, el árbitro, el posible esto, y el VAR pues ha ayudado, y ellos yo pienso que se creen que tienen una posición dominante en el juego, que quieren ser protagonistas. A mí me gustaría remarcar un factor clave que lo ha dejado caer antes Javi, y es que hay una conciencia de compensación en los árbitros, que al haber expulsado a un jugador de la Real, para mí que el árbitro se ve condicionado a no pitar el penalti, y luego en el derbi sevillano también, como ya había expulsado a un jugador del Sevilla, pues se ve condicionado a expulsar a otro del Betis por ese factor de querer compensar al equipo que ha sido justamente sancionado, porque la anterior era expulsión clarísima a Montiel. Pues así se escribe la historia. Si os parece, vamos a ir con la... ¿Tenéis algo más que decir o vamos ya con la canción del día? Vamos con la canción del día. Como quieras. Dime, que te veo lanzado. No, es que no sé si te has dado cuenta, porque es que tendencia en Twitter, si sabes lo que es Mastodon. ¿Qué? Mastodon. No. Bueno, sabéis que Elon Musk ha comprado Twitter. Sí. Y en las últimas semanas, en los últimos días, se anunció que iba a haber un despido improcedente y que iban a cobrar suscripción a las cuentas premium. Pues Mastodon es una red social que se habilitó en 2016, que tiene el mismo funcionamiento que Twitter. Tú cuelgas un mensaje y pues puedes reaccionar, dar me gusta, compartir, y en los últimos días 230.000 usuarios se han pasado de Twitter a Mastodon. Voy a decir una cosa. Yo he visto fotos de los trabajadores de Twitter España haciendo el símbolo de la ceja de Zapatero. Allí con el simbolito del Twitter. Elon Musk quiere que paguen las cuentas verificadas, que muchos buscan la verificación por eso es verificado. Stephen King, que es alguien, ¿no? Creo que es alguien, le contestó, macho, porque quería cobrar 20 y pico pavos. Oye, que esto... Dice, bueno, ¿qué te parece si lo dejamos en 8? Dice, bueno, pues si son 8 ya me lo pienso. Y los despidos, lo que no dice nada es que le dan 3 meses de sueldo, aparte del despido. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? No, sí, eso estaba... Hay más redes, ahora que lo has dicho, yo he visto más gente tuiteando, pues pásate aquí, pues pásate allá. ¿Sabes qué va a pasar? Que se puede quedar un Twitter muy digno, porque lo de ahora es de vergüenza. Es de vergüenza. Los algoritmos, lo que te entra por la pantalla sin tú buscarlo, y las ganas que tiene la gente de guerra, de guerra y de más guerra y de mentiras. Y Twitter, por desgracia, se está convirtiendo en un fake news constante. Es la impresión que me da a mí. No, sí, él entró a comprar la compañía con... Su primera idea era eliminar las cuentas multiplicadas. Por ejemplo, una persona se puede llamar Perico de los Palotes y soltar ahí la barbaridad que piense y sin tener ninguna consecuencia. No hay un control. Claro, no hay un control. Tú te creas una cuenta y te creas y ya está. Y hay mucha gente, pues eso, que campa a sus anchas en el anonimato. ¿Vosotros sois de idiomas? Bueno. Las plazas de la escuela de idiomas virtual se han agotado en 1 minuto. Es que hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Yo el año pasado me examiné del Michade Valenciano, que se hace por la misma plataforma, y pasa lo mismo. Siempre los servidores se colapsan. Muy Igual bien. que también pasó con el metro hace nada. Para pedir Que se preparan las plataformas. Suele pasar, os cuento otra más. Es más bullanguera y más tal. En la batalla de Flores, sabéis que los palcos se ponen a la venta lo mismo. Triplicados, cuatriplicados, otros que no pueden entrar, otros... Sí. Es lo que hay. ¿Os puedo dedicar la canción de hoy? Hoy me ha dado por ir a escuchar a Los Chichos.
Javi. ¿Y por qué? Pues mira, porque este fin de semana, tú sabes que el otro día comenté el viernes que estoy adscrito a la plataforma Flixolé, que es el Netflix de las pelis españolas. Y hay mucho cine kinky. Eloy de la Iglesia, Juan Antonio del Álamo. Pero hay una película que es Deprisa, que es de Carlos Saura, que creo que en el mundo de la dirección y del arte español tiene algo que decir. Y lo bueno que tiene Carlos Saura, que tú lo sabes porque luego ha hecho películas basadas en el flamenco y demás, es que las bandas sonoras son espectaculares. Muy cuidadas, es verdad. Bueno, pues en este caso, pues me gustó y digo, pues voy a traerla al programa. Oye, que un poquito de estas canciones de los Chichos que ahora hablan mucho de la canción protesta y la canción del empoderamiento. Estos señores denunciaban ya lo que ocurría en España finales de los 70, principios de los 80, que no era moco de pavo, que la gente se quedaba tirada por las esquinas por ponerse un picotazo de droga. De hecho, el de medio de los Chichos, como bien canta Estopa, pues falleció a causa de la heroína. Vamos a escuchar con alegría y con salero recordando a los Chichos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, viene el tiempo y las marchitas. Viene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, que yo te quiero. Vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, que yo te quiero. El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar, ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una rosita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita, ni más ni menos, ni más ni menos. El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar. Vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, que yo te quiero. Vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, que yo te quiero. No abuses de la bondad, no abuses porque soy bueno, ni más ni menos, ni más ni menos. No abuses, niña, porque sabes que te quiero. No abuses de la nobleza porque soy un buen gitano, ni más ni menos, ni más ni menos. No abuses, niña, porque te dejo y me marcho. Vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, que yo te quiero. Vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, que yo te quiero. Vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, que yo te quiero. Vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, que yo te quiero. Vente, Misiana Juana, vente, Misiana Juana, vente, Mañana es tarde, con Juan Fran Barberá,
Del 13 al 15 de noviembre, ven a Mediterránea Gastrónoma en Feria Valencia y forma parte del epicentro mundial de la gastronomía. Una cita con grandes referentes para todos los profesionales. Más de 200 ponentes, alta cocina, panadería, pastelería, vino y una gran zona experiencial. Ven, aprende, degusta. Consigue ya tu entrada en mediterraneagastronoma.es. Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural... Vine a FIBA Mel, la Fira Valenciana de la Mel, de l'11 al 13 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Colabora Valencia Turisme. El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá 2 distancias, la 10ª edición de la carrera 15K y la 2ª edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Próximo jueves 10 de noviembre a las 8 de la noche vive con el Templo el partidazo de la jornada, Valencia Betis. Disfruta de toda la previa desde las 7:30 de la tarde en Radio Intereconomía, 107.1 FM. ¿Le gusta la cocina valenciana? ¿Los productos genuinos del Horta y la Marchal? Pues todo ello lo encontrará en las jornadas Albufera al Plat, donde una selección de restaurantes ofrecerán sus menús con el sello de valencianía desde el 5 al 20 de noviembre. Teclee Albufera al Plat y reserve. Colaboran vinos de la denominación de origen Utiel Requena, Arroz Tartana y Molt de Gust. Si tienes un comercio en Ciutat Bella, únete al cambio digital. El Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, lanza una campaña de asesoramiento gratuito para la transformación digital de los comercios del centro histórico. Inscríbete ya en digitalizavalencia.es o pide más información llamando al teléfono 010. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Faltan 20 minutitos para llegar a la 1, mientras que esperamos a nuestra querida Dulce Iborra, con la que tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Esta música no es baladí, y es que en Valencia Basket tienen a DJ Fenoca, que el hombre, bueno, pues nada, no hay básquet porque ya tengo aquí a mi querida Dulce.
Hola, Dulce Iborra. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? La verdad que sí. ¿Qué tal Halloween, grupo? Muy bien. La verdad que descansé un montón, me hacía falta. Y muy bien, pero contenta de volver. Bueno, me alegro que estés contenta. Sí. Oye, ¿el tráfico bien? ¿Te han traído bien o...? Sí, bueno. Lo siento, es que a veces los lunes son un poco... Ya. Pero sí, me han aparte traído los muy lunes bien. parece que la gente como que está un poco... es que no quiero decir anhelada, alelada. Aletargada, digamos aletargada. Correcto. Oye, que ¿has ido a Gulliver? Sí, ayer. ¡Qué guay! Muy guay, sí. Es que, ¿por dónde empiezo? Es símbolo. Sí, sí que lo es. A ver, hacía mucho tiempo que no iba, creo que mis hijos eran pequeñitos y ahora son casi adolescentes. Y bueno, claro, pues esta remodelación invitaba a volver y escucha, con las temperaturas que estamos teniendo, es que somos unos afortunados. Sí, lo que pasa es que es anormal, ¿no? O sea, está muy guay que el tiempo esté así, sí, pero no es lo normal y debe de preocupar un poquito, pero bueno, eso mientras tanto, como dice un doctor amigo mío, hay que mirar para adelante. Perdón por estar contenta. No, para nada, que va, mira. No, sí, va. es verdad. Tienes toda la razón, pero bueno, no deja de ser maravilloso, ¿no? Salir un domingo con ese sol. A mí me encanta. Fuimos a las 9:30 de la mañana, porque el parque abre a las 10 y ya nos temíamos lo peor, que es que estuviera petadísimo con una cola a lo bestia, y así fue. Había una cola muy, muy grande, daba la vuelta al parque. Afortunadamente entramos a la primera hora, a las 10 de la mañana, porque tiene un aforo así bastante grande. Pero bueno, tengo amigas que vinieron más tarde, o Rosa, por ejemplo, una compañera de la Facul que trabaja en uno de los partidos políticos que gobiernan la ciudad, decía que había hecho una cola y que luego cuando había llegado a las 5 de la tarde... Rosa no es del PSOE. Sí. Yo la quiero un montón. Pues había ido con su peque y dice, no he podido entrar, he bailado, he estado en los talleres y tal, pero mira, a nosotros nos dijo, entramos a las 10 y como a las 11:15 un trabajador nos dijo, iba avisando a la gente por allí, decía, mira, si no os importa, el parque no tiene deadline, puedes estar todo el día, pero hoy es un día especial y los próximos días entendemos que también lo serán. Hay mucha gente, muchas familias haciendo la cola al sol. Si ya han disfrutado vuestros peques y no os importa a la hora y media poder retiraros, que lo entendimos perfectamente, y nos fuimos ya directamente a otro parque y a tomar algo, pero algo va a haber que hacer. No sé si la historia pasa por vender tickets, fijar franjas. Es gratuito y a mí me parece maravilloso que sea gratuito, pero a veces a lo que es gratuito no le damos el valor que tiene, y con esto quiero decir, si finalmente el ayuntamiento tira para adelante con una venta de tickets o franjas, algo vamos a tener que pagar, aunque sea 50 céntimos, porque si no bloquearíamos los fines de semana. Ya sabes cómo somos aquí, que cuando es gratis lo cogemos todo y nos apuntamos todos como si fuéramos la marabunta. Entonces yo creo que hay que darle a eso una solución. Ya no digo que el dinero se lo quede el ayuntamiento, pues igual podríamos hacer una donación, ¿no? Con ese año de 50 céntimos por ticket a algo que... pues que ¿A plantar un árbol, por ejemplo? Por ejemplo, o algo para el río, ¿no? Para la recuperación de algunas zonas. Qué guay. Oye, qué idea más chula. No sé. A mí lo que me llama extraordinariamente la atención es el boom que ha tenido. Sí, a ver, es que porque el Gulliver es muy guay. Pero estaba un poco defenestrado ahí. Mira, estaba un poco defenestrado, y te voy a decir que como madre a mí me parecía un lugar peligrosísimo. Nunca lo he dicho porque creo que suena esto súper alarmante, y yo sé que soy un poco exagerada con mis hijos en ese ámbito, pero había como alturas muy altas, valga la redundancia, ¿no? Y con muy pocas redes, con muy pocas sujeciones, que igual para un niño de 11 años está muy bien, pero para un niño de 5 no. Que dices, bueno, es que un niño de 5 tiene que ir con su padre. Bien, yo iba con él o con ella en aquella época, pero no sé, era como difícil, me daba a mí un poco hasta vértigo, ¿no? Por su estatura. Y ahora, por ejemplo, han reforzado todas esas partes, todas las redes nuevas, las barandillas. O sea, creo que ahí han hecho también un ejercicio de adaptarse a esta época, porque te recuerdo que cuando éramos pequeños nosotros nos balanceábamos en los columpios de ferralla oxidados. Tal cual, ¿eh? ¿No? Nuestros padres no veían ningún peligro, o igual tenían tantos hijos que les daba igual uno menos. Lo más heavy que yo he jugado, ¿tú te acuerdas la bola esa que tenía en medio un palo, que subías y te tirabas? Pues te metías dentro de la bola
y desde fuera pelotazo al calentón y si te daba eliminado, pero claro, no chutaban despacito. Totalmente, pues yo ahora veo que ese parque se ha actualizado, ¿sabes? Claro. Y creo que, bueno, pues que será más funcional, más usable y está muy guay porque nuestro río es fantástico y maravilloso. Creo que no damos suficientemente las gracias por tenerlo, ¿no? O no practicamos suficientemente la gratitud por tener un parque como el que tenemos. Y, jolín, tener el Gulliver, que es gratuito, un parque a lo bestia, pues es muy guay. A mí ya te digo, y encima que en su momento lo construyó un artista fallero como es Manolo García y que ahora ha participado también en la reconstrucción de ese tramo del jardín del Turia. Bueno, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Que los valencianos hacemos las cosas muy bien cuando queremos. Pero por decir algo, y, o sea, porque claro, todo no va a ser maravilloso, porque para eso estamos aquí, ¿no? Las fallas de un año para otro las tenemos. El Gulliver no lo hemos tenido de un año para otro. O sea, creo que se ha demorado bastante, algo que tampoco es tan magno, ¿vale? Que el Gulliver es grande, pero... Bueno, supongo que también la administración también tendrá mucho que decir. Sí, y luego y ahora ya viene la nota colorín del día, que ayer fue la inauguración. Bueno, se abrió la semana anterior, creo, si no recuerdo mal, pero ayer era la inauguración. Pues mira, una inauguración pollosa, como todo lo que hace nuestro ayuntamiento, que es que si ahora tuviera aquí a Ribó con lo que a mí me gusta y con lo que la gente dice que por qué no se tiró él por el tobogán. A ver, es que escúchame, había una zancuda que el traje ese era fatal. Yo no sé dónde la habían guardado, junto al de Spinete. Luego había dos por ahí disfrazados de no sé qué que daban miedo. Eran como tres pequeños autónomos sueltos que los habían juntado. Unas pancartas horrorosas dejadas caer desde el puente. Oye, por favor, ¿no habíamos podido ambientar esto en la época y en el contexto de Gulliver y que los personajes que estuvieran por allí fueran relativos? Habernos gastado un poquito más en la cartelería. A ver, es que estamos ahorrando tanto que ya no tenemos deuda, pero somos un zarrapastro. Sí, mira, a raíz de lo que estamos hablando de los niños, Choco nos dice: los niños de hoy en día son de porcelana, jardines con césped artificial, columpios con colchonetas al bajar. Un año para otro, hoy no verás un niño con las rodillas cascadas. Nosotros de pequeño, siempre la rodilla llena de pupas. Y Pedro, a colación, dice antes, era un rompepantalones. Ahora no lo sé. Ahora, la verdad que yo esta vez no me he tirado, porque me fui con un pantalón blanco y dije, hoy va a ser que no. Hoy no. Porque estaba ya todo un poco, había llovido recientemente y bueno, eso también debe tener una limpieza complicada. Estaba un poco manga por hombro, pero relucía muy chulo, con sus colores muy bonitos y sus redes nuevas. Así que enhorabuena a todos los valencianos, a quien ha tomado la iniciativa, a quienes han trabajado en él. Y bueno, creo que siempre puede ser mejor, ¿no? Me quedo con lo de ahora que hay masificación, lo de poner una pequeñita tasa, ahora que está tan de moda, sí, y reinvertirla pues en el propio jardín del Turia, en mejorar zonas y demás. Claro, que hay sí, zonas ¿cuántas veces vamos a ir al año? Señor. 2, 3, ¿qué pasa por pagar 50 céntimos? Nada, no pasa nada. Nada, absolutamente nada. Por lo menos, aunque sea por la gestión, ¿no? Despedirte el ticket, igual valoras más pagar 50 céntimos que hacer una cola de 1 hora y media con tus hijos al sol. Pues sí. Pero bueno, yo creo que no se imaginaban que esto fuera a tener esa repercusión. Afluencia, sí. Bueno, también es que venimos de la pandemia y cualquier evento, lo tengo comprobado con con las fallas. El año pasado aún íbamos todos con mascarilla, que nadie se acuerda. Yo, por ejemplo, Nochevieja no toqué. Porque acuérdate que por estas fechas hubo un repunte y nos anularon la Nochevieja. Y ahora está la gente que a todo lo que... ¡Hala, vamos! Y bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pues sí. Dice Choco, donde hay sitios que se masifican, llámese el Río, el centro de Valencia, no hacen un baño público con una persona que esté al tanto del mantenimiento y aunque haya que pagar 50 céntimos, vayas a un sitio aseado y no ir buscando bares y para colarte. Oye, pues ves, una idea que nos dan nuestros oyentes. Totalmente. De hecho, en algunas partes del río, concretamente entre el Gulliver y digamos que la Casa de los Jardineros, o sea, hacia Nuevo Centro, sí que recientemente han puesto baños públicos. Y bueno, la verdad es que el río cada vez está... Es una pasada. Tenemos un
un río, a mí me encanta. Y de vez en cuando perderte por ahí está muy bien. Hablando de bares, estamos de aniversario. Estamos de aniversario, sí. El Bar Ricardo cumple 75 añazos. La semana que viene tendremos a Ricardo con nosotros. Y la semana que viene les tendremos aquí y bueno, pues vayan de aquí nuestras felicitaciones a una de las barras más representativas de la ciudad. Desde 1947 han pasado por ella 3 generaciones, pero verdaderamente ellos son la cuarta, porque sus bisabuelos ya tenían una pequeña bodega de vinos y demás. Y bueno, pues qué decir de sus bravas, sus almejas, sus navajas, su sepia con mayonesa, su ensaladilla. Sí, mira, estamos trabajando con ellos en su 75 aniversario en la embajadora y podemos ver todo lo que los clientes les dicen todos los días en sus redes sociales, que bueno, son historias maravillosas. De hecho, su campaña de 75 aniversario son historias del Bar Ricardo y aparece, pues bueno, gente de la ciudad de toda índole, porque allí han pasado desde gente del barrio hasta ministros, deportistas y demás, contando sus anécdotas, porque 75 años dan para mucho. Y bueno, contaba todo esto porque hay mensajes maravillosos, como el de un cliente que cuando publicamos las bravas, la ensaladilla y la sepia con mayonesa dijo: a eso en mi casa le llamamos la Santísima Trinidad. Y bueno, es que es maravilloso porque ya sabes lo que padece la hostelería, lo que sufre, lo complicado que es, cuántas aperturas y cierres hay cada año, y pensar que esta familia ha hecho de su bar un estandarte, un lugar de culto, donde se dan cita desde los bolsillos con menos peso hasta los bolsillos con más peso, ¿no? Porque igual te puedes tomar unos percebes que te puedes tomar un bocata de blanquinegre, ¿no? En un almuerzo. Están a todas. A mí Ricardo me recuerda a Blasco Ibáñez y a Cuba Litros. Fíjate. Sí. La gente no da puntada sin hilo. No. Pero bueno, ahí siguen. Yo tengo una historia, luego te la cuento si quieres, fuera de micro, una historia muy chula en el Bar Ricardo. Yo no lo conocía, sí, y me llevaron y ahora soy fiel. Bueno, pues entonces te tenemos que grabar tu historia del Bar Ricardo. Es que ya no toca. Yo ahora... Y bueno, a mí me flipaban las navajas. Sí. Y de hecho, mira que en casa, como en el Ricardo, no hay manera. Y mira que igual que las bravas. Sí. O sea, las bravas del Ricardo son mitiquísara. Sí, totalmente. Mitiquísimas. De hecho, bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? En una publicación, que con permiso del Rausey, y ya para ellos también un beso y un abrazo por su buen hacer, pues las bravas son de las mejores de la ciudad. Y bueno, y es que barras como la del Ricardo, o como la del Rausey, o como la de la Principal, o como la de Aragón, pues quedan muy, muy poquitas, donde todavía están los clásicos de las tapas españolas y las valencianas, los caracoles, el allipebre. Y bueno, pues ahora que tenemos tanta cocina internacional, tanta nouvelle cuisine, tanta, no sé cómo decirlo, tanto foodie suelto por ahí, ¿cómo ¿no? le llaman ahora? Bistrol y cosas de estas, que sí, a todo pues le ponen bistrol. Sí, es lo que bistrol. dicen ellos, que bueno, ahora todo el mundo quiere ser un bar, pero nosotros ya lo somos desde 1947, ¿no? Y eso pues es muy guay. ¿Tu plato preferido en Ricardo? Pues mira, son las alcachofas con foie, huevo y trufa, que solo se sirven en temporada, es decir, arrancan ahora y estarán hasta la primavera, y pese a ser un plato de temporada, es el cuarto, después de la ensaladilla, las bravas y la sepia, que más sale durante el año. Salen miles de raciones, miles. A mí es que y siempre lleno, ¿eh? Y siempre lleno. Y eso, y ya no... Tú puedes tener un buen producto, pero si luego eres un gil recibiendo a la gente, claro, pues... Ese es un tema que te quería comentar y que comentaremos con ellos también. Son súper agradables. Son súper agradables. Primero, que ellos como propietarios son una familia muy humilde y muy entregada a su trabajo, sin ningún alarde de nada, sin ninguna pretensión más allá que acoger en su casa a quien tiene el gusto de ir y pasarlo bien, que eso ya es mucho.
Destaca muchas veces tanto Richard como Susana, que son la última generación y quienes se encuentran ahora al frente, que, bueno, pues que quizás el secreto sea que lo compartas con tu pareja, ¿no? Porque es una profesión muy castigada, con unos horarios muy intempestivos, y que compartirlo en pareja pues lo hace todo un poco mejor, ¿no? Hay menos represalias, más ilusión y hay un proyecto conjunto, que esto ha sucedido en todas las generaciones. Y luego, por último, destacan, y esto no es baladí, que bueno, pues que sus compañeros son todos miembros de una misma familia, pelean por ellos muchísimo, o sea, tienen un servicio de calidad porque están formados como tales, no es una hostelería dejada de la mano. Y bueno, como sabes, no abren ningún domingo ni ningún festivo allá los maten. Es decir, da igual que sea un 18 de marzo, que haya un puente espectacular y que tengas la oportunidad de hacer una caja de muerte, que no abren ningún domingo, ni ningún festivo, ni ningún lunes. Consiguen tener a la plantilla. Claro. Claro, Pues, descansan. sí. Descansan. Quien quiera ir, calle Doctor Zaminov. Número 16. Aparcar por allí es complicado, así que yo os recomiendo que por Nuevo Centro y tal, que se puede aparcar un poquito más tranquilo y luego dando un pequeño paseo que está ahí al lado, que tampoco puedes cruzar el puente. Sí, Tampoco... te voy a contar un pequeño chascarrillo de lo de aparcar. La policía siempre va por allí, ¿no? Y la gente pone los carteles. Estoy en el bar. Sí, y bueno, nos da mucha risa una cosa que nos contaron que yo no lo veo así, pero bueno, hace risa, que es que los policías le llaman la esquina del bar de los ricos. Y no es porque sea un bar caro, porque no lo es porque a media mañana, en la época más brillante de nuestra ciudad, estaba petado de Cayennes de gente almorzando. Ahora ya, si te das cuenta, los Cayennes no se ven, pero antes los regalaban. Bueno, hay algunos que llevan matrícula de Ucrania, ¿eh? Sí. Pero... Ahora salieron ya en concursos de acreedores, no sabemos a dónde, no sabemos si la gente se los quedó en un concurso y los metió en el garaje, pero ahora ya no vemos esa alegría por ahí, pero así le llamaba a la policía, porque es un chaflán complicado. Si la gente tiene algún problema, la web es barricardo.com, allí pueden reservar mesa porque está complicado. Hay muchas veces que... Desde la pandemia pueden reservar, porque antes no reservaban. Es que yo más de una vez me he quedado en la puerta antes de... Sí. Pero, escucha, aunque no tuviese sitio, la manera de tratarte era diferente. Sí. Porque son conscientes de que hoy no, pero mañana vas a volver. Sí. Si está lleno, no, ellos te lo argumentan, mira, perdona, tal, no te sabría decir, o sea, muy bien. De Sí, verdad, son gente maravillosa y se merecen así todo. como en algunos bares que eres habitual, de vez en cuando dices, tío, ¿qué me estás haciendo, no? Yo las experiencias allí han sido todas La semana que excelentes. viene les felicitaremos en persona. No me quería ir sin contarte que hoy arranca la Virtual Infert, que es una semana de debates y charlas en conmemoración a la Semana Europea de la Fertilidad, que es esta semana, desde hoy hasta el viernes. La lleva a cabo la Asociación de Pacientes Infértiles, Red Nacional de Infértiles, que es la Asociación Nacional de Pacientes. Y bueno, por ella se dan cita muchísimos especialistas, debates, doctores que tienen que ver con la reproducción asistida y también bastantes pacientes conocidas relacionadas con el mundo de la ilustración, de la medicina, del diseño, que cuentan su caso y comparten con, bueno, esas 800.000 parejas que en España tienen problemas para reproducirse, pues su camino a la maternidad. Pues dicho queda, Dulce, y si quieres la semana que viene también lo volvemos a recordar, es un tema súper interesante. Para que nos hemos ido hoy un poco más por lo festero. Sí. Dulce, enhorabuena por esa campaña del Bar Ricardo, que cumplan muchos más. Oye, y enhorabuena por haber ido al Gulliver y haber tenido sitio para que tus hijos disfrutasen. Gracias. Un abrazo muy grande, Dulce y Chao. Borra. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Tras los despidos masivos en Twitter, otra tecnológica, Meta, que engloba Facebook, WhatsApp e Instagram, planea comunicar esta misma semana el despido de miles de sus trabajadores. Manuel Velázquez, buenas tardes.
Buenas tardes. Según informa The Wall Street Journal, los despidos afectarán a miles de empleados y está previsto que se anuncien este mismo miércoles. A cierre de septiembre, Meta contaba con más de 87.000 empleados. Desde la compañía se les ha pedido que cancelen viajes no esenciales a partir de esta semana. La decisión de Meta se produce después de que Elon Musk haya despedido al 50% de la plantilla de Twitter, cerca de 3.700 empleados, tras hacerse con ella a través de un correo electrónico. Horas antes había ordenado el cierre de la sede para evitar el acceso del personal a las oficinas. Los trabajadores ya han presentado una demanda contra este proceso que consideran que no ha cumplido en tiempo y forma. Asimismo, algunos de los anunciantes más importantes han parado sus campañas publicitarias en la plataforma. Aquí en nuestro país, la plataforma en defensa del sector del transporte ha decidido convocar un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo al lunes para protestar por el incumplimiento del Real Decreto que impide trabajar a pérdidas. Antes de esta convocatoria, desde el Gobierno, la ministra de Transportes hacía un llamamiento a la responsabilidad e invitaba a los camioneros a hacer denuncias concretas. Raquel Sánchez recordaba además a la plataforma que pueden repercutir costes que antes no podían incluir en sus tarifas. Quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad. Estamos en unos momentos que son complicados, un momento complejo, y sobre todo poner en valor lo que se ha conseguido, que es mucho, que responde a reivindicaciones históricas y que yo creo que en ese cauce de diálogo y de trabajo, pues desde luego se pueden reconducir aquellos pequeños desajustes que puedan existir. Declaraciones de Raquel Sánchez a la televisión pública, donde la ministra de Transportes ha señalado además que en breve el Gobierno anunciará si prorroga la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina. En los mercados financieros, las plazas europeas operan en positivo con un IBEX 35 que choca, eso sí, de nuevo con el nivel de los 8.000 puntos. Los inversores afrontan unas jornadas a priori menos cargadas de referencias que la pasada semana, de citas clave desde el punto de vista monetario, pero con mayores novedades políticas por la celebración mañana de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos para renovar la Cámara de Representantes y el Senado, que activan el temor a un bloqueo político en Estados Unidos. Ante este escenario, como decimos, las plazas europeas operan con avances, con un IBEX 35 que se mantiene, eso sí, por debajo del nivel de los 8.000 puntos. Sube el selectivo español, 1,014%, se colocan los 7.953 puntos. Tono muy plano también para París, se revaloriza el CAC parisino apenas un 0,11%, el DAX alemana sube un 0,77% tras un buen dato de producción industrial, mientras que el Eurostoxx 50 sube un 0,59%, se coloca en los 3.710 puntos. Dentro del IBEX 35 es Telefónica quien lidera a estas horas los recortes, lo hace con una corrección del 1,38% hasta los 3,57 euros. En positivo es SACIR quien comanda los avances con una subida del 3,92% hasta los 2,54 euros. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,2%, se compra y vende hasta ahora a 0,9979 dólares. La inflación, dice la presidenta del Fondo Monetario Internacional, podría estar próxima a tocar su techo. Eso sí, Cristalina Georgieva advierte de las dificultades de devolver los precios a niveles cercanos al 2%. Es muy posible, no voy a adelantarme a los datos, pero es muy posible que estemos llegando al punto máximo. Ahora vemos a los bancos centrales muy unidos en la lucha contra la inflación como una prioridad máxima, y con razón. Si no tenemos éxito, se desanclará y entonces la base para el crecimiento, que es la estabilidad de precios, se hundirá. Otras noticias. La audiencia de Sevilla ha dado 3 días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones para que se pronuncien sobre la petición de suspensión de la pena realizada por el expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros 8 condenados por los ERE. La audiencia acelera de esta forma el proceso de entrada en prisión de Griñán y del resto de altos cargos. La defensa del expresidente socialista carga contra el Ministerio Público y niega que sea un político corrupto. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Pasan ya 5 minutitos de la 1. Qué interesante ha sido la conversación con Dulce y Borra sobre esa visita que ha realizado el Gulliver. Ya sabéis, si queréis ir, pues con paciencia, sobre todo. Paciencia y una caña y a disfrutar de uno de los emblemas del cauce del río, ese jardín del Turia. Y luego pues el aniversario del Bar Ricardo, que bueno, a estas alturas nadie va a descubrir quién es y qué es el Bar Ricardo en la ciudad de Valencia. Por un poco de Remember, que eso seguro que a él le gusta, porque ha vivido la noche, es un murciélago, cuando arriba la nit yo soy baraja. Es que toca hablar del Valencia Club de Fútbol. José Marta, muy buenas. Buenas tardes. Permíteme que te pida disculpas por el jaleo, que hoy a las 12:30, hoy a la 1, pero bueno, los lunes son así. Ningún problema. Pero claro, el día de la actualidad del deporte es el lunes, bueno, la semana será el viernes esta semana, pero bueno, exacto. El lunes es cuando hay que hacer ya con un poquito de perspectiva y ya calmados, porque ayer estabas... Ayer me enfadé. No sé estaba si, más quemado que el motor de una Vespino. No sé si más por el partido y otra vez los arbitrajes o por la falta de ambición que desprende Valencia por donde lo mires. Da igual que mires al entrenador, que mires a los jugadores. Bueno, si miras a la directiva ya te echas a llorar directamente. Pero la realidad es que ayer era un partido que Valencia tenía que ganar sí o sí, más de 70 minutos, jugando con uno más contra la Real Sociedad, y encima daban por bueno el punto. O sea, eso es lo que no puedo llegar a entender. Para hablar aquí también contigo, porque los dos juegan y son entendidos, aunque uno es del Barça, pero él se apañará, ya sabrá. No disfrutaría que no juegue el Valencia de ayer, porque eran todos pases. Hombre, el Valencia tuvo un mogollón de posesión. Sí. Diego Barea, buenas tardes de nuevo, Diego. Buenas. Y Xavi Cuenca. Buenas. Xavi es choto, como tiene que ser. Pero Diego es Piqué. Beckenbauer. Bueno, dicen las malas lenguas que Piqué se lo ha dejado porque como Shakira iba a ser el número 1 para no llevar el logo de Shakira en la camiseta del Barça. Es broma, ¿eh? Ahí hay mucho que hablar y él sabrá cómo lo han tratado dentro del club con todo lo que le ha dado. Y que fuera es un faltón y un gamberro, pero un tío que se ha cultivado, que ha estudiado, a mí que encima ha sido jugador de élite top. Piqué para mí es uno de los futbolistas más inteligentes que hay. Y ahora mismo en Barcelona tenían el run de que se habían tenido que avalar los directivos por culpa de que jugadores como él no se habían querido rebajar el sueldo y demás. Estaba ahora, que hace poco lo vimos, que por primera vez yo creo que lo silbaron al salir a jugar al Camp Nou, y ha dado un golpe de efecto tremendo. De hecho lo vimos ayer en la despedida, cuando ahora se ha ido renunciando a más de 50 millones de euros de ficha que le quedaban por cobrar, y en su propio vídeo ya ha hecho el guiño de volveré mirando al palco. Cuando lo volvió a decir en la despedida, todo el mundo lo ovacionó. O sea que es un tío muy inteligente que ha sabido darle la vuelta a la tortilla de una manera magistral. Pues ahí está. Xavi. No, eso, que ha cambiado la narrativa Piqué de una forma espectacular. Como bien dice José, lo silbaron en el propio Camp Nou, una cosa sin precedentes en toda la historia de Piqué como jugador, y con un simple anuncio de que se retiraba, bueno, simple, muy importante, pero muy rápidamente cambió completamente el discurso de toda la afición y puso el Camp Nou a sus pies. Porque la gente se ha dado cuenta al final, de hecho él en 2-3 años auguró que será el presidente del Barcelona. Un tío que bueno, 2 o 3 años no sé yo. 26 hay elecciones. Sí, le dan 4. Pero no sé yo si se presentará a las siguientes. Que no te quepa duda. Que no te quepa duda. Hazle caso a José, que todo lo que dice... A ver, yo estoy convencido de que algún día será presidente, pero él ahora mismo está sumido en otros muchos proyectos que creo que sabe que eso lo va a tener en la recámara y que cuando quiera se va a poder presentar y va a ganar porque es una persona con mucho carisma. Y José, Marisa, perdonar, en el WhatsApp del programa, ya sabéis, 630 17 12 22. ¿Tienes algo que ver con Marisa? Algo. Dice, decirle a José que ayer tenía razón al decir que la jugada de ayer era penalti. Coño, claro, es que eso lo hemos dicho todo ya. Aquí mi querido Alde Burjasón me lo discutía. Decía que para él no era penalti, que al tocar el balón Correia era jugada nueva. Digo, hombre... Pues por eso mismo le pega un viaje importante. Digo, pues esa es la de 3, ni siquiera la expulsión ayer de Montiel era expulsión, porque primero toca el balón a Alex Moreno y luego ya lo caza. No, hombre, se trata de eso, de que uno llega antes al balón y el otro no llega y te pega una patada. Pero escucha, también es bueno discutir cuando sois todos del mismo equipo, porque eso denota que no es tan fácil arbitrar.
Ahora, No. con imágenes sí. Exacto. Yo lo digo muchas veces, ya que vamos a ese tema. Yo nunca me he quejado, y tengo Twitter más de 10 años creo, de hecho creo que lo tengo de 2010, nunca me he quejado de los árbitros sin haber VAR. Porque entiendo que arbitrar es algo muy difícil, que puedes no estar ni siquiera mirando esa jugada cuando hay una agresión en otro lado, que ser linier me parece todavía más difícil porque tienes que estar pendiente del golpeo del balón y a la vez dónde están los jugadores, pero una vez hay un aparato como el VAR, que sigue habiendo polémica en decisiones que ayer, por ejemplo, vale, Al no ve penalti, pero el otro 99,9% no de valencianismo, del mundo del fútbol, ve penalti, claro. Entonces no se entiende que una persona que está viéndolo por televisión no vea esa jugada. Que encima el árbitro pita falta en ataque de Titi Correia. Es que los árbitros tienen una salida muy fácil apelando a la interpretación. Y unas veces cada árbitro interpreta como buenamente quiere y una jugada en un campo la arbitran de una manera y en otro campo de otra. Y eso es lo que no puede ser. Tiene que haber una unidad de criterios por parte de los árbitros que hace años que no existe. Esa es la clave, el tema de la interpretación, el que quieran que en el VAR, si el que está en el VAR puede interpretar lo que hace lo que ha visto el árbitro, no tenga que entrar. Pero ayer, por ejemplo, vimos, volviendo al partido, al derbi sevillano, la expulsión de Fekir, incluso la expulsión de Borja Iglesias, el árbitro interpreta una cosa, se puede ver en el VAR, porque el árbitro puede decir, por ejemplo, en la expulsión de Borja Iglesias, sí, le pisa, pero le pisa sin querer, falta amarilla. Es real, y el del VAR puede ver eso. Pero por donde le pisa y demás es roja. Y se reinterpreta la opinión del árbitro. En cambio, luego hay otras jugadas en las que esa reinterpretación no es válida. Yo llevo semanas por mi enfado desde que está el VAR diciendo que yo personalmente o me cargaba esta herramienta que yo creo que venía para mejorar el fútbol, pero lo que está sirviendo es para que tengamos sensación de mayor manipulación, o lo intentaba hacer como en otros deportes, ¿no? Poniendo que los equipos tengan 2 opciones por parte para pedir el VAR, que solamente los equipos lo pidan. Si no has visto la jugada, por ejemplo, me puse el mismo ejemplo el otro día, si en el gol del Valencia de Lino, que hace Marcos Andrés las manos, si en el Barça nadie lo ve, pues si no lo piden es gol y ya está, como ha pasado toda la vida al final. Pero que si alguien lo ve y dice mano, que entre el VAR y es mano, que sea el mismo árbitro del campo el que vea la jugada, así no tienen no, es que hay otro que me rectifica, entonces me enfado, que sea pues exactamente igual que en el fútbol americano. Y además no quieren que sea todo abierto, que sea todo limpio y demás, el árbitro con un micrófono, como se hace en el baloncesto, creo que también se hace así, y en el fútbol americano, que explique lo que está pasando, lo que está pitando. En el rugby es una pasada. En el rugby, en el fútbol americano, en el baloncesto, en esta última Eurocopa se escuchaba a los árbitros. Los comentaristas no se enteraban que estaban hablando, pero se les escuchaba perfectamente cuando veían un instant replay. Mira, Pedro nos dice, hablando ya del fútbol y demás, como se suele decir, este equip no guaña res. Y Marisa, con el Valencia el 90% de las interpretaciones son en contra del Valencia. Somos el otro día ya con el Barcelona éramos el equipo más perjudicado por el VAR, con 4 acciones, ya con esta se suma una quinta. Que blanco y en botella. Yo lo del penalti es que me pareció muy fuerte. Encima, cuando hacen la repetición, yo lo estuve viendo en DAZN. La única repetición. Hubo silencio sepulcral al verla comentando y dije, vale, blanco y en botella. Real Madrid. Bueno, hombre, cuando más se ha liado esta temporada con el VAR, precisamente, ha sido en 2 acciones de VAR acertadas, que fue el otro día en el partido Real Madrid-Girona. Y es cuando más polémica ha habido con el VAR, en 2 acciones que encima el VAR acierta. Pero como era el Real Madrid, el en teoría perjudicado, pues ya el VAR no valía. Por cierto, José, que quería decirte, los más optimistas hablan de que no esperaban nada de los partidos contra la Real Sociedad y contra el Betis. La Real Sociedad tenía, creo que 9 bajas. Y la Real Sociedad, hablamos el otro día con el compañero Unai Valverde, perdón, de la Real para hacer la previa del partido y demás, y lo recordábamos, en la mejor época del Valencia, ir a San Sebastián era un dolor de muelas, pero en esta última época no tan buena, desde Marcelino, que la Real Sociedad no gana al Valencia Club de Fútbol en la Noeta. Hasta Javi Gracia, con gol de Alex Blanco, sacó los 3 puntos de allí. Por tanto, no entiendo que la gente no fuera a San Sebastián con la esperanza de poder ganar, cuando además se suma que la Real tenía, como dices tú, 9 bajas, que creo que al final fueron menos porque Cubo sí que estaba en la convocatoria y demás, y se suma que la Real venía de 2 partidos seguidos perdiendo en Liga, tanto con el Valladolid como contra el Betis, perdiendo contra el United en Europa League,
y el único partido ganado en un partido de Europa League contra un equipo que no soy capaz de decirte quién era. Mira, Izan, nos dice que el Valencia es el equipo con más faltas recibidas de la Liga. Nos apunta Pedro, como tú bien has dicho, la Real Sociedad jugó entre semana y el Valencia no, y encima contra el Manchester. Se queda casi 80 minutos con uno menos. Mismo jugador que le pulsó en la temporada anterior contra el Valencia. ¿Y qué le pasa al Valencia? ¿Qué le pasa realmente? Mira, el compañero de la Real me descubrió un término que yo no sabía que utilizaban fuera de España. Dice que no es solo allí, que está bastante extendido, que es mestallización. Dice que cuando las aficiones exigen un poco, que ellos creen que está por encima, por lo que hablábamos antes de la pitada a Piqué en el Camp Nou y demás, a su gente, que eso ellos lo llaman mestallización, porque saben que Mestalla es un campo que recuerdos cuando Mestalla era un campo muy exigente y no lo que somos pero ahora. Era un campo muy exigente y solo voy a hablar de medio campo. Albelda Baraja, Vicente, Jorge López Rufete, Villa, Silva, Mata. Sí. Es que claro, Joaquín. Perdón, es que con eso se debía exigir. Exacto. Que muchas veces he pensado porque esos jugadores no ganaron títulos, quitando una Copa del Rey ahí con Koeman. Es que nos vamos yendo de tema, pero mira, por una cosa que digo siempre, nosotros hemos entrevistado... Por eso me gusta hablar contigo, porque nos vamos yendo así de una... Nosotros hemos entrevistado en el Templo a Kempes, a Claramunt, jugadores de otras épocas que no tenían exigencia de ganar, y Claramunt mismo iba, no recuerdo el nombre del presidente que me dijo, al presidente decirle: vale que no tenemos el presupuesto de otros equipos, pero con los jugadores que tenemos tienes que exigir que no que ganemos, pero que peleemos por ello porque tenemos opciones. A veces no es solamente el tener un presupuesto. A Benítez le decía a la plantilla que estaba loco cuando decía que se podía ganar la Liga con ese Valencia. Pero si no tienes exigencia desde dentro... Sí, pero ahora lo ves con perspectiva y dices, joder, menudo equipazo. Menudo equipazo aquí, porque ese mismo equipo... El 90% de los jugadores fuera de aquí han pasado mucho frío. Bueno, porque Benítez era mucho Benítez y la afición del Valencia remando a favor, stop. Y te lo dice cualquier rival que ha venido a Mestalla. Y la prueba la tienes el otro día cuando marca Lewandowski, que se vuelven todos locos. El año pasado, y es que se vuelven locos cuando meten aquí un gol, porque la gente aprieta. Mestalla aprieta. Y luego, ¿qué pasa con Cavani? Necesitamos un refuerzo en la delantera. Cavani está al 100%, pero tiene el Mundial en 2 semanas. Me parece muy bien. Como Messi, como Benzema, que lleva con fatiga muscular no sé cuánto tiempo. Las grandes estrellas están... Las grandes estrellas, sobre todo, que es su último Mundial, se están guardando para el Mundial. Y yo creo que eso es algo que está más que hablado con Cavani antes de firmar, pero con cualquier equipo. Quizás incluso puede que decidiera venir a Valencia... Porque era el que más se acoplaba o el que más le aceptaba el respetarle el premundial. Pero luego tendrá que venir. Y me llegarán los 15 goles que tengo hecha la apuesta con Adrián. Solo le quedan 11. No, a mí, de verdad. Y lo que me gusta mucho es que se nota cuando juega. O sea, es diferencial. Sí, completamente. Y lo dicen los compañeros, porque es un tío que habla antes de los partidos, que habla en los entrenamientos, que ayuda a los más jóvenes. ¿Y por qué ese bajón cuando él no está? Y hablo en el campo, ¿eh? Es que yo pienso que en la gente del Valencia, el equipo que tiene el Valencia ahora es muy inexperto, por así decir. Pero es que eso no me vale, porque son jugadores de fútbol profesional. Da igual, pero tú... Y la inexperiencia se gana jugando. Están jugando, sí. No me vale bajar los brazos contra un Mallorca. No me vale que llegue un Elche y te pinte la cara. No me vale. Eso está claro, pero tú cuando tienes a Cavani enchufado, cuando lo tienes delante, tú ves una persona que corre, que lucha, que te ordena. ¿Quieres decir que Hugo Duro no corre? Pero no es la misma sensación. No es el líder que necesita el Valencia, especialmente. Porque Marcos André ayer no hace nada, ¡boom! Al palo. Y eso es un delantero. Pero es que de medio campo para adelante, salvo Cavani, no tienes ningún... ¿No? Samuel Lino no está bien. Yo digo jugadores experimentados para primer nivel. Hombre, Samuel Lino viene de entrenar con el Atlético de Madrid, que tiene mucha competencia. No ha pisado la Madrid. De hecho, Madrid no sé si lo ha pisado más que para venir hacia aquí. Samu Castillejo, Kluivert, si no recuerdo mal, juega en la Roma. Estuvo allí. Y ha jugado. Según Gattuso, bastante poco. A ver, Y Lais Moriba jugó en el Barcelona. Nico ha jugado en el Barcelona. No me vale. Pero a que el Barcelona no te ha cedido a Gavi. Hombre, claro que no. Porque con esa edad
es muy difícil jugadores como Gavi, como, aunque me abucheen, no me manden ahora algún WhatsApp diciéndome de todo, como Ferran Torres, que tengan un carácter. De hecho, cuando tienen ese carácter a esa edad, se les llama estúpidos, que es lo que se dice de Gavi, a lo mejor con razón, en todos los partidos, de Ferran Torres, que es un creído. Cuando son muy jóvenes y tienen ese carácter, suelen llevarse muchísimos palos. Y los que no, necesitan a su alrededor a gente con un poquito más de experiencia. Claro. Primero que nada, ya no solamente para que ellos le sigan a él. De hecho, tú que eres aficionado de básquet, mira este año la selección de básquet española, como Rudy decía, si yo me tiro que soy el más mayor, los jóvenes van a entender que tienen que hacer exactamente lo mismo. Exacto. La importancia de un líder que siempre por lógica va a ser más mayor que el resto. El Valencia lo tiene ¿dónde? En Cavani. Ayer llegas a quitar a Paulista y la media del equipo de ayer igual no es de 19 años, porque salvo Castillejo, que tiene 27, Gaya 26, los demás son niños. Y eso ya no solo es perjudicial, entre comillas, para el Valencia en el momento que te dan un golpe como ese autogol en el minuto 10. Y se nota muchísimo porque tenemos los peores árbitros de Europa, por mucho que algunos los quieran defender, con los arbitrajes. El árbitro va a pitar una falta a Comerto en contra de Correia y no tiene ningún problema. Pero cuando va Cavani a decirle algo, el árbitro lo escucha. Incluso ayer hay un saque de banda tonto, pero Gattuso pilla un rebote de locos porque es saque de banda a favor de Valencia, gesticula en la banda, hace el gesto que hace él siempre de que como que va a pegar un puñetazo, se enfada, se le lee los labios, que dice de todo, y el árbitro, Munuera Montero, no tiene narices de ir a sacarle tarjeta amarilla a Gattuso, cuando a cualquier otro árbitro de primera división igual hasta lo expulsa directamente por la gestualidad que hizo Gattuso en el banquillo. Entonces, que esté Cavani en el campo, lo hemos visto en muchos partidos, que el árbitro ha empezado como ayer, faltitas tontas de estas que no afectan a lo mejor el resultado, pero te van minando la moral. Xavi, que habéis dicho que es jugador, lo entenderá más. Cuando tú estás jugando y a la mínima que tocas a uno te lo se cae al suelo, falta. Al revés no pasa lo mismo, deja jugar. Eso te va minando, te va sacando del partido, te va desquiciando, y que tengas a un tío como Cavani que te coge y que te diga, tranquilo, olvídate del árbitro, sigue, insiste. ¿Quién lo hace eso ayer en el campo, en el partido del Valencia? Absolutamente nadie. Y es que también yo pienso que no solo Cavani, es que el Valencia está falto de una figura principal, ya no solo en el medio campo, que es donde los partidos de ida y vuelta o los partidos de control se ganan en el medio campo. Juegas Guillamón, que tiene 22 años, Moriba cuando está, Musa, Almeida, Nico González, son jugadores totalmente inexpertos para el primer nivel, y necesita gente pues mayor, sí, hay que decirlo, mayor y con experiencia. De hecho está empezando a poner a Fulquier en esa posición porque es el único con la experiencia suficiente para saber cuándo hay que hacer una falta táctica, claro, para que no te pillen en la contra. A veces no es solamente contra, a veces es que si el medio de campo no muerde, llegan muy fácil a los centrales, que encima los tenemos bastante blanditos. Y en el sistema de juego que pretende implantar Gattuso también es muy importante alguien que sepa llevar la batuta, que maneje el ritmo del partido, que controle el tema faltas, cuando se te van un agarrón tonto, una falta táctica, todo eso que te lo daba Parejo. Mira que yo en mis tiempos mozos le atizaba a Parejo porque no me parecía un jugador de la talla que se pintaba, pero cuánta falta y cuánto echa de menos el Valencia un perfil ahora como Parejo para que te maneje el partido, sepa controlar el ritmo y en definitiva lleve el encuentro al campo contrario, que es donde tienes que hacer daño. Nos dicen, y donde le falta un Baraja. Es que un Baraja ha habido uno, Nos quedan 5 minutitos. Mañana entrevista de lujo en el Templo del Gol a partir de las 11 de la noche. Mañana tenemos en directo a Ricardo Costa, uno de esos jugadores el navajero, ¿qué le decían? Uno de esos jugadores que a lo mejor haría mucha falta en este Valencia, porque Paulista sí que es todo corazón, pero a lo mejor no es todo carácter. ¿Qué le pasa a Paulista también? Paulista, desde que se fue a Garay, yo creo que le pasa eso. Es que Paulista, en todos los equipos donde ha estado bien, siempre ha tenido un central al lado que haya sido el líder y haya liderado la defensa. Paulista es un tío, como digo, con mucha intensidad, mucho corazón, pero que pierde la posición, que recula, nunca toma la decisión, para mí, nunca acaba de tomar esa decisión correcta, pero cuando tenía un tío al lado como Ezequiel Garay que le decía, sal ahora, no salgas, era otro jugador. Pero es que todos eran otros jugadores al lado de Garay. Nosotros somos más boomer, pero explícales a Xavi, ya Diego, y a nuestros oyentes, ¿quién era Ricardo Costa? Pues Ricardo Costa, un central portugués, en una mala época de Valencia Club de Fútbol, por desgracia para él, pero que era un tío de muchísimo carácter, tanto que hubo una derrota, creo recordar, contra el Swansea 0-3 en Mestalla, cuando jugábamos Champions y demás,
Y cuando la afición de Mestalla era exigente, que la afición se quedó en la Avenida Sucia y no dejó salir a los jugadores. Y Ricardo Costa, sin ser de aquí, tuvo los bemoles de salir a hablar con la afición, a darles la razón en que no habían dado la cara, que no habían tal, y dar la cara, ¿no? Eso que hace años, yo creo que desde André Gómez, que hizo una parecida, no hemos vuelto a tener un jugador capaz de dar la cara delante de la afición, de hablar con ellos, y tampoco hemos tenido una afición que exija que este club esté donde tiene que estar. Llegó a vestir el brazalete Ricardo Costa, Sí, creo de hecho recordar, creo que ¿no? la foto que hemos subido hoy de Ricardo va con el brazalete del Valencia. Así que ya sabéis, mañana a las 11 de la noche, además estará en directo, no está ni grabada ni nada de nada, y la podrán ver también por Twitch, pero sobre todo Radio Intereconomía de Valencia. Y si no recuerdo mal, internacional también, con Pepe, con Pepe, cuando Carballo ya estaba en las últimas, yo creo que la Eurocopa que jugamos allí en Ucrania, jugó contra nosotros Ricardo Costa, Pepe, o no me recuerdo, pero que era de talla... era... Venía de Loporto, si no recuerdo mal, donde está ahora trabajando, que también le preguntaremos por sus funciones allí, y cómo ha vivido esa eliminatoria. No era eliminatoria directa, pero después de la eliminación el año pasado de Loporto contra el Atlético de Madrid, seguro que este año han disfrutado eliminando al Atlético hasta de la Europa League. Sin duda alguna, pues... Nada, jugaba con un tal Diego Alves en la puerta, con un tal Adil Rami, con Sissoko, Víctor Ruiz, Mathieu, Bernat, Salva Ruiz, Gallá... Sissoko sí que era de los que jugaba más de noche que en el campo. Joao Pereira, Barragán... No sé, me parece... Ever Banega, Dani Parejo, Guardado, Tino Costa, Sergio Canales, Jonathan Vieira, Piatti, Fegulí, Portu... Jonas Soldado y Nelson Aedo Valdés. Pues me parece, para lo que hay ahora, un equipazo. Lo que pasa es que lo que te digo, señores, Sergio Canales, y Tino Costa. A Sergio Canales. Y Andrés Guardado. A Sissoko, a Jonathan Vieira, los echan igual más de menos la noche valenciana que el Valencia Club de Fútbol. Sissoko estuvo en el Levante luego, ¿no? No, es que este es el lateral izquierdo. El lateral izquierdo que vino. Pero fíjate, vino Sissoko estando un tal Bernat y un tal Gallá y un tal Salva Ruiz. Es que estaban los tres. Gallá debutó ese año, si no recuerdo mal. Fíjate, tío. Y Rami cuando vino, que luego era un bluff, pero venía de ser el mejor central de la Champions de aquel año. En fin. Vino con buen cartel, como Abdenur, y luego... Nos quedan 2 minutos. El jueves, Mestalla. Quiero recordar, el Betis viene con 2 bajas, vamos, que son el Panda y Fekir. Eso así. ¿Qué esperas? Yo siempre espero ganar. Yo creo que el Valencia tiene equipo. ¿Estará Ilais para competir? No, Ilais no. y Diaca no están hasta... Qué pena. A mí es que Ilais no me acaba. Me recuerda a Yunus. Pues yo creo que en el centro del campo se nota mucho el trabajo de Ilais, Yo creo que estamos notando que Yunus ha vuelto a ser el Yunus de la temporada pasada y no el que nos maravilló en este inicio de temporada. Sí, exacto. ¿Y comer qué tal? Oye, y el turco ni tan mal, No, el turco espectacular. La verdad que incluso ayer los dos. Ayer pedíamos al turco por delante de Paulista. Yo, por ejemplo, dije, no entiendo que viendo lo que habíamos visto y jugando otra vez con un delantero alto como Sorloth, que no entrara porque Zenk. Por cierto, nos llevó por la calle de la amargura, el Sorloth este. Yo creo que fue más Mikel Merino que Sorloth. No sé cómo lo visteis vosotros. Bueno, y el chavalín este que salió en la segunda parte, que es que, tío... Que no soy capaz de repetir el nombre. Agualuzuga. Lo pasé fatal con Maguna Celaya. Celaya. Y bueno, ¿qué esperamos para el jueves? Insisto, yo en Mestalla hay que ganar. El partido es a las 8, empezaremos 7:30 aquí en el Templo. Y yo espero ganar. En Mestalla hay que ganar, sea el equipo que sea. Eso es lo que yo he mamado desde pequeñito hasta recién ascendidos. En Mestalla es que el Valencia es otro, porque Gattuso es muy italiano en el aspecto de que un empate fuera de casa siempre lo ve positivamente, y eso hay determinados campos que no puede ser así. No. Hay que exigirle a ganar. Hombre, es que ayer, ya te digo, con las bajas de la Real, con uno menos 70 y que veas el Arreón al final, pues... Pero el problema es que yo estaba, por ejemplo, todo el partido pidiendo a Nico, porque es un tío que tiene buen disparo fuera del área y Guillamón no se atreve, y salió, hubo varias opciones que tenía disparo, chutó. Y al final la sensación es que la orden es que no se dispare fuera del área. Y yo siempre digo lo mismo, no es el tiro que puedas meter el gol que metió ayer Gudel, es que el portero se le puede escapar la pelota, te puede hacer una cantada como el día del Español hizo el portero del Español, pueden pasar 1000 cosas, se puede quedar un balón muerto ahí y ahí suele estar muy vivo Hugo Duro, pero si no lo pruebas no sabes ni si el portero está nervioso, ni si para bien, si tiene un mal día.
Pues esperemos. Porra, venga, rapidito. Xavi. Porra 2-0. José. 2-1. 1-1. 0-2. No, soy realista, ¿eh? Yo más valencianista que yo. Me encantaría poder ya decir 4-0-5, pero es que no lo veo. Y veo el centro del campo del Betis aún con bajas y dices, madre de Dios señor, se nos van a comer con patatas. Sí. Claro. Y ves la delantera y dices, la portería no tanto, aunque desde que ficharon a Rui Costa, un gran fichaje del Granada, ellos siempre, por cierto, Granada que está en horas bajas, lo que está subiendo el Levante. La segunda es muy larga. Y veremos si se cumple la profecía de José y disfrutamos del Templo del Gol y esa victoria del Valencia el próximo jueves en Seguro Mestalla. Que sí. José, muchas gracias. Esta noche a las 11 y mañana Ricardo Costa en exclusiva en el Templo del Gol en esta casa. Que no se engañen, ¿eh? Templo del Gol. Radio Intereconomía Valencia. Un abrazo. Nos vamos a publicidad y enseguida tengo ya por aquí. Vamos a hablar de tecnología con el profesor Salvador Gil Gironés. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Del 13 al 15 de noviembre, ven a Mediterránea Gastrónoma en Feria Valencia y forma parte del epicentro mundial de la gastronomía. Una cita con grandes referentes para todos los profesionales. Más de 200 ponentes, alta cocina, panadería, pastelería, vino y una gran zona experiencial. Ven, aprende, degusta. Consigue ya tu entrada en mediterraneagastronoma.es. Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural. Vine a FIBA-Mel, la Fira Valenciana de la Mel, de l'11 al 13 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Col·labora Valencia Turisme. El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá 2 distancias, la 10ª edición de la carrera 15K y la 2ª edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Próximo jueves 10 de noviembre a las 8 de la noche vive con el Templo el partidazo de la jornada, Valencia Betis. Disfruta de toda la previa desde las 7:30 de la tarde en Radio Intereconomía 107.1 FM. ¿Le gusta la cocina valenciana? ¿Los productos genuinos del Horta y la Marchal? Pues todo ello lo encontrará en las jornadas Albufera al Plat, donde una selección de restaurantes ofrecerán sus menús con el sello de valencianía desde el 5 al 20 de noviembre. Teclee Albufera al Plat y reserve. Colaboran vinos de la denominación de origen Utiel Requena, Arroz Tartana y Mont de Gust. Si tienes un comercio en Ciutat Bella, únete al cambio digital. El Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, lanza una campaña de asesoramiento gratuito para la transformación digital de los comercios del centro histórico. Inscríbete ya en digitalizavalencia.es o pide más información llamando al teléfono 010. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Dígame, profesor. Empezaré muy buenas. Con una experiencia. Usted puede empezar con lo que usted quiera. Muy bien, de acuerdo. No pasa nada. Buenas. ¿Qué tal el puente? ¿Qué hay? Bien, de acuerdo. Muy bien. ¿Bien? El puente muy bien, sí. Sí. ¿Qué tal, profesor? Salvador Gil Gironés, bienvenido. Siempre hay que aprovechar las fiestas. Sí, ¿no? Y ya que nos dices vacaciones... Hombre, era lo suyo. Era lo suyo porque la gente también, pues, tenéis que disfrutar también de... Pocos puentes nos quedan y el día a día al final se hace cuesta arriba. Pues eso sí, es así. La verdad es que sí. ¿Qué tal? Dígame.
No, que decía que antes de empezar con el guión, por decirlo de alguna manera, voy a contarte una pequeña experiencia que he tenido ahora muy tecnológica, ¿no? Bueno, yo suelo venir en taxi, luego me voy andando, pero suelo venir en taxi por tiempo, ¿no? Entonces, cuando he ido a coger el taxi, me he encontrado ya que no encontraba bien la manivela para abrir, ¿no? Me ha resultado extraño, ¿no? Era un coche deportivo, un taxi deportivo. Total, que me siento y voy mirando, y era una cosa finísima, no se oía absolutamente nada, ni aceleración ni desaceleración, pero sí que se veía que era un coche muy ligero, ¿no? Tanto en salida como en frenada. Entonces, cuando estaba mirando yo y tenía una plataforma delante, una pantalla, donde por las preguntas esas que hacemos a veces del metaverso, parecía ya el metaverso, es decir, se veía el coche, que sería como el avatar del coche deportivo, con color y tal, y luego se veía cómo iban pasando por el lateral, cómo se iba adelantando coches, cómo se iba adelantando, al llegar al semáforo, al lado había un camión y aparecía ahí el camión. No aparecía todavía, que yo creo que estamos a un paso y no lo hacen porque no quieren, no aparecía el camión con el modelo y con la forma y color exacta, pero aparecía el camión. Es decir, las dimensiones estaban allí. O sea, lo que sería sensores, y visores, por decirlo de alguna manera. Cuando íbamos pasando pilones de estos que hay en las calles verdes, pues ahí aparecían pilones, pero no aparecían verdes, sino aparecían como si fueran estos postes famosos rojos que ponen en las carreteras de manera provisional. Y luego ya íbamos viendo incluso los peatones, es decir, se veían las rutas estas ciclistas, se veían los peatones que iban en una dirección, es decir, real como la vida misma. Lo único que hacía falta ya es que se les viera en los mismos, con los colores y con las formas ya como si fueran ellos. Para eso solamente hace falta cambiar un visor por una cámara, ¿eh? Pero llevaba además la cámara, es decir, delante estábamos viendo, la ruta, el coche, los coches que iban alrededor, y de repente se ha puesto en marcha la cámara. Y entonces se veía, lo que estaba viendo el coche. En imagen real. Exacto, en imagen real. Entonces yo creo que estamos a un paso de que si ahí hubiera coches que llevaran todos el mismo sistema y de alguna manera incluso se identificaran, porque yo estoy convencido que el que le ha vendido el coche lo tiene identificado, con lo cual si 20 coches, un amigo tal, puede ir viendo que está él por allí al lado, lo puede identificar, incluso podría haber conversación, es decir, realmente estamos a un paso. Bueno, ¿y qué coche podía ser? Un Tesla. Correcto. Estaba claro. Pero yo no lo he sabido hasta que no me bajaba, porque cuando ha dicho profesor que no se oía nada, absolutamente nada. Y además yo digo, lo que más me ha gustado ha sido la aplicación esa que llevaba allí, que era una pantalla donde se veía perfectamente todo lo que ocurría alrededor, no con el color y tal, pero sí con las formas y con todas estas cosas. Me ha resultado curioso porque no lo había visto, yo no había visto un Tesla por dentro. Bueno, pues metaverso al servicio ya de prácticamente Elon Musk. Quizás ahora hablaremos de lo más largo y tendido, pero el hecho cierto es que ese coche, fíjate que está compitiendo, el valor de Tesla ha llegado, ahora no tanto, pero ha llegado a ser la suma de todas las grandes marcas. Ahora ya no, pero bueno. Aún así valen un... Vale, el coche dineral. Vale, pero yo me refiero a lo que es la cotización en bolsa, la cotización bursátil, la suma, ¿no? Bueno, entonces lo que vengo a decir yo es que estamos a un tiro de piedra y si no lo hacen es porque hay muchos condicionamientos, incluso de precio, que vamos a ir diciendo poco a poco para ir incorporando y que no haya un problema, pero lo que es el coche autónomo, este es el paso previo, es decir, que el coche y tú puedas estar viendo y situando todo lo que tienes a tu alrededor, ¿no? A qué distancia, visores, sensores, todo. Bien, esa es la primera. Madre mía, estamos profesor, ahí. Usted ha subido hoy un coche y ha bajado ya... Bueno, he bajado flipando. Yo no soy un avatar, no soy de carne y hueso, un avatar. Pero el coche era como el avatar, es decir, en lugar de ir un coche, pues sería una persona que se ha hecho... Leía yo el otro día que la gente joven, los millennials o los... No sé si se les llama ya a los de la nueva... Los siguientes... Tienen otro nombre, voy a buscarlo. Millennials Z o algo así. Estos dicen que se visten como los avatares. Digo, bueno, eso no hay que exagerar. Bueno, ese sería el primer punto, que ha sido casualidad y ha sido
digamos, no buscado, pero que me ha llamado la atención, ¿eh? Yo creo que estamos a las puertas de una revolución cuando no se venden tantos. Vamos ya tarde, ¿eh? Generación X, luego Millennials. Y luego Z, ¿no? Luego Centennials. No. Ah, ya hay otra. Luego Generación Z y vamos ya por la Generación Alfa. Uf, Alfa. Pues Alfa no es buen nombre para las feministas, ¿eh? Macho Alfa, que se decía. Pues ahí bueno, está. también hay mujeres Alfa. Bueno, ahora, si te parece, vamos a empezar por el renting de móviles. Vaya. Que yo, ya hemos hablado aquí, te lo he puesto porque... Antes de empezar, Sí. ¿puede ser que yo haya escuchado que Apple no va a fabricar más iPhone? ¿Puede ser? Bueno, yo no lo he escuchado. No, Yo no vale, lo he vale. escuchado. Pues si usted no lo ha escuchado... No, pero yo creo que... ¿Y por qué no iba a fabricar iPhone? Porque dicen que el futuro es el metaverso, las gafas, que los iPhones están por 1.000 euros y las gafas te cuestan 300 y que prácticamente se va a hacer todo con las gafas, pero claro, ir todos ahí con el casquito con las Bueno, gafas... también se habló de las gafas estas que hizo Instagram. En fin, ha habido gafas previas donde llevaban cámaras en los laterales. Yo eso todavía lo veo No, muy es verde. lejano, lo veo, ¿verdad? Lo veo todavía verde, pero bueno, no digo que no. Es decir, habrá que verlo, porque hoy en día ves a los chavales con los auriculares que van hablando, bueno, chavales y mayores, o sea, que van por la calle y van hablando, que parece que están locos, porque en realidad dices, pero bueno, ¿con quién están hablando, no? Porque no están hablando con nadie. Y claro, eso, lo único que ocurre es que va, digamos, con un dispositivo, pero ese dispositivo podría tener la forma de un móvil como ahora, o podría tener otra forma, como el teléfono móvil, como el unas gafas o el reloj, el smartwatch o las gafas, podría ser. Por lo tanto, el futuro habrá que verlo. Lo que sí que está claro es que los teléfonos móviles empiezan a ser muy caros para mucha gente, sobre Más todo de 1.000 euros un iPhone. 1.400, 1.200, y entonces claro, la gente que quiera, digamos, llevar ese teléfono y que no quiera gastarse ese dinero, pues tiene la misma fórmula que hasta ahora están teniendo los coches. Es decir, hay mucha gente que no se compra el coche, sino que utiliza la fórmula de renting, ¿eh? Que yo en un programa anterior le llamé la suscripción. Es decir, ya no lo compras, ya no eres propietario, sino que te suscribes, ¿eh? Y cuando quieres cambia la suscripción, o cuando quieres puedes dejar la suscripción pagando la penalización que toque, que te pongan en el contrato, ¿no? Entonces, esa fórmula ya está en España. Es decir, en este momento hay plataformas como Rentic, una que es la que sale en el artículo, pero hay otras. Entonces es cuestión de buscar renting de teléfono y ahí te pueden aparecer condiciones en las cuales tú empiezas a tener un móvil, por ejemplo, precios concretados en el mismo artículo por personas que lo tienen. Pues un iPhone 14 está por 45 euros al mes, que ya es, ¿eh? Luego hay otros teléfonos como el iPhone 13 que está por 20 o el otro que es un teléfono casi normal por 12 euros. Es decir, estamos ya en una época en la cual 1.400 euros o incluso 1.200 o incluso, oye, es que yo quiero cambiar de teléfono cuando quiera y no tengo que tener ahí los teléfonos en mi cajón, que todo el mundo tenemos teléfonos tal. Pero es que, por ejemplo, los 45 euros al mes, en 10 meses, te has plantado en 500 euros largos, porque luego el IVA, bla, 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 bla. Yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Bueno, igual vale la pena ahorrar y comprarte el móvil y ya está. Correcto. Pero eso es como un piso. Hay gente que Está claro, paga como unos el coche, alquileres sí. de 1.000 o 1.200 euros y piensa, pues a lo mejor con... Claro, lo que ocurre es que hemos llegado con el tema de los pisos a decir 30 años pagando el piso, pues a lo mejor sí que compensa, porque la ventaja del alquiler es que puedes cambiar cuando quieras, ¿eh? Mientras que en la compra te vincula, ¿no? Pues en el caso de los teléfonos móviles, algo parecido. Es decir, si tú te compras un iPhone, ahí tienes el iPhone. Y luego tendrás que ir al mercado de segunda mano, que está bien. O sea, hay móviles que tienen mercado de segunda mano, como antiguamente los coches. Yo recuerdo que los coches en la década del 70, y posiblemente ahora también, con el problema de los suministros y tal, en la década del 70, a los 2 años vendías el coche y prácticamente ganabas dinero. O sea, comprando otro, y por una pequeña diferencia tenías un coche nuevo. Después ha habido una época que no, y ahora volvemos a una época en la cual, por problemas de fabricación y tal, tienes coches de segunda mano, que sobre todo por el problema también de la incertidumbre que tienen las tecnologías estas tan nuevas. Es decir, como, hombre, te subes a un coche eléctrico como el Tesla y parece que es lo último, pero claro, y quién sabe, a lo mejor dentro de 4 días sale la tecnología del hidrógeno, que están por ahí diciendo que sí, que no, porque ahora los alemanes dicen que no, pero bueno, quién sabe, ¿no? Esto es cuestión de tiempo. Bueno, la cuestión es que hay una nueva oportunidad para la gente, para digamos el ciudadano normal,
de comprar o, digamos, alquilar, no es exactamente alquiler, es una suscripción o es renting, y que en un momento determinado te puedes quedar con el teléfono si pagas la diferencia, o que puedes cambiar de teléfono y cambiar de suscripción o de cambiar de mensualidad, ¿no? Es decir, puedes estar pagando 24 euros y de repente decir, oye, pues cambia a uno menor, a uno de menor coste y pagas una suscripción menor, y luego de repente pues tienes mensualidades mayores y te contratan y puedes tener mensualidades. Es decir, realmente hay una posibilidad que antes no teníamos, ¿eh? Me estaban escribiendo ahora mismo eso, profesor, al WhatsApp, que eso, es una oportunidad sí, que los pobres no tenemos. O no teníamos, ahora... Exactamente. Bueno, en el tema de los pobres, ahí hay una cuestión importante, es decir, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia la no propiedad. Es decir, vamos hacia la suscripción, que lo dijimos aquí un día, es decir, vamos hacia los alquileres, es decir, no tendremos nada y seremos felices. Pues es posible, ya por no tendremos ni el móvil, no será nuestro. Es decir, podemos tener teléfono, estar hablando con nuestros amigos y tal, y sin embargo el teléfono no es propiedad nuestra. Lo que sí que está claro es que cada vez nos tienen más controlados a través del móvil. Y fíjate, y ahora a través del coche, porque el coche, todo lo que tú estás viendo y todo lo que está el coche sintiendo con sus sensores y con sus visores, eso está almacenado en algún sitio. Por lo tanto, hay alguien que lo tiene todo, ¿eh? Y eso ahora hablaremos, porque en el fondo esa es la cuestión de la compra de Twitter por parte de este chico. El señor Musk. Madre mía. Efectivamente, sí. Hoy he leído yo y lo hemos contado esta mañana a primera hora, que decidió que verificar el perfil de Twitter venían a ser unos 20 no sé cuántos euros. Pero un tal Stephen King, sí, efectivamente, que le dijo, un crítico de... que si haces eso, yo me voy de aquí. Claro, Stephen King, con una legión de seguidores inmensa, ¿no? Millones. Y dice, bueno, pues lo dejaré en 8. Dice, bueno, va, pues si son 8, así sí. No, pero todavía había gente estos días que le estaba criticando y decía, ¿por qué tengo que pagar 8 euros, no? O $8. Pues lo tienes que pagar porque realmente... es un trabajo que tiene que hacer alguien, que es verificar las cuentas. No es solamente un problema de seguridad, es que de vez en cuando te aparece la posibilidad de defraudar a través de cuentas falsas, y lo tienen que comprobar, y todo eso es trabajo. Es que yo creo que muchas veces todos pensamos que el gratis es la solución final. Pues no, mire, la solución final no es el gratis total, es que no es verdad. Porque cuando es gratis es porque algo están ganando ellos, ¿no? Y si vamos al tema de están ganando ellos, yo el titular de esto no es mío, porque es de un artículo que dice, esto es la tormenta perfecta. Es decir, recordemos que yo aquí en el mes de abril ya dije que, un hijo mío había vendido la cartera de tecnológicas porque la que se venía encima. Y efectivamente estamos en un momento en el cual pues Zuckerberg ha perdido un 71% de su fortuna, y luego Amazon y Musk han perdido un 40 y pico %. Es decir, que estamos ante una tormenta perfecta donde las grandes tecnologías, no estamos hablando de las .com, porque estamos hablando de las grandes, de las más grandes, pero todas las demás pueden verse también muy arrastradas en la bolsa por lo que es la caída. Fijaros hasta qué punto es el tema, que Facebook está a punto de salir de las 20 primeras del Nasdaq. Es decir, están a punto de tirarlo. La situación es que Facebook y ya no, simplemente a nivel usuario. Y mira que a mí es una red social que me gusta bastante porque te permite cierta independencia, entre comillas. Tú te generas tu espacio, pero no es lo que era. TikTok, Instagram, la gente opta por otras vías de tanto de contacto como de... Sí, pero es una cuestión de modas, ¿no? Porque en el fondo yo digo, TikTok, yo es de la red... Bueno, a mí ya no me pilla en el momento, no digo ni en la edad ni en la edad, porque yo he tenido muchas cuentas en muchas redes, ¿no? Por ejemplo, en Twitter o en Facebook. Muchas. No digo una, no, muchas. Y correos electrónicos, o sea, usuarios de correo electrónico, un montón. En todos. En el Yahoo, en el ¿cómo se llama? El Outlook, en el propio Gmail, ¿no? Pero no le veo yo... Claro, es que es muy atractivo eso de los vídeos cortos. Y de hecho, por eso Twitter, o sea, por eso Elon Musk se plantea recuperar Vinted, que es la red de los 5 o 6 segundos. Es decir, ¿por qué no? En realidad la tuvieron ahí
y no sabemos por qué alguien decidió un día comprarla y cerrarla. De hecho, si ahora, profesor, usted entra en Twitter, hay mucha gente, apuntaros a esta red o apuntaros a esta otra. Pues es un negocio así un poco, no sé, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Pero ¿no? en qué red dicen? En Twitter, por ejemplo, hay gente que está en otro tipo de red social que es parecida a Twitter. Apuntaros aquí, y hay mucha gente, 200 y pico mil usuarios han cambiado ya de... Bueno, eso es, no sé si recuerdas cuando Telegram o los otros estaban intentando sacar a la gente de WhatsApp. ¿Qué pasaba con WhatsApp? Pues que es que tu amigo, el otro amigo tenía WhatsApp. Es muy difícil que un porcentaje alto de usuarios de Twitter se cambien. Pero los grandes que están haciéndole la batalla a Elon Musk es un tema de la competencia, ¿eh? Es decir, ¿quién ha sido el primero que se ha salido o ha pausado la publicidad? El primero ha sido una marca de coches, ¿eh? Y el segundo y el tercero creo que también. ¿Por qué? Porque Elon Musk es la competencia, porque tiene el Tesla. Es decir, no van en realidad contra Twitter o sus modales o sus modos, sino es puramente competencia. Es decir, están en la competencia. Y entonces, claro, no les viene bien que Twitter se convierta en el portavoz de Tesla o en el portavoz de SpaceX. Yo tengo un amigo que siempre dice lo mismo, es decir, ¿qué es lo que ha buscado Elon Musk? Comprar una portavocía, comprar un medio de comunicación, que es lo que hacen los fondos de inversión americanos comprando periódicos aquí en España. Es decir, ¿qué hacen? Comprarse un medio de comunicación que esté a su servicio. Pues es lo mismo que ha hecho Elon Musk. ¿Qué ha hecho Elon Musk? Pues comprarse un medio de comunicación. De todas maneras, una de las cosas que, fíjate, uno de los artículos está encabezado de la siguiente manera. Elon Musk confirma que el verdadero interés en Twitter es el porno y las criptomonedas. Es un titular, o sea, no es un... Es decir, ¿qué es lo que busca él? Pues lo que hizo Facebook. Es decir, tener los perfiles de la gente, tener los intereses de la gente, de millones y millones, y de alguna manera no creo yo que el objetivo final sea que hablen solamente de lo suyo, sino es tener un medio de influencia para, como hizo digamos Facebook con la empresa esta Oxford inglesa, que oye, yo sé a quién le tengo que decir qué para que, digamos, esté interesado por este tema, ¿no? Entonces eso es un tema publicitario. Fíjate, nos tienen enganchados por todos los lados, profesor. Por todos Hoy en lados. día, porno y criptomonedas. Y es que la gente, pues, hay mucha gente que se ha ido porque lo único que he visto, pues siguen a los famosillos, siguen... Y luego, políticos, artistas y demás, que solo interactúan, por ejemplo, en Twitter, cuando tienen que hacer una campaña. Por ejemplo, ahora, con la campaña de elecciones en Madrid, el Twitter va a 1000 por hora. No pueden hacer una campaña en OnlyFans porque de momento no es lo mismo. O sea, es que es muy difícil. Una campaña en OnlyFans. Bueno, podría ser, pero fíjate que lo que dice algunos de los analistas así norteamericanos es que Twitter lo que busca con Vinted o con, digamos, la posibilidad de que tú tengas ganar dinero dentro de tu cuenta creando contenidos es parecerse a OnlyFans. Lo que pasa es que OnlyFans le lleva ya unos cuantos cuerpos, ¿no? Es decir... Nunca mejor dicho. Ya, exacto. Efectivamente, unos cuantos cuerpos al descubierto. Bueno, pues yo creo que igual que Instagram tiene la posibilidad de cerrar, igual que, digamos, otras redes tienen la posibilidad de cerrar y hacer grupos cerrados y hacer, digamos, timelines de estos, de contenidos específicos, incluso de cobrar a través del correo, cosas de este tipo, pues lo único que va a hacer Twitter es actualizarse, porque tiene que competir, es decir, tiene que competir con Instagram o tiene que competir con TikTok. Y yo creo que, vamos a ver, el gran derrumbre de las tecnológicas, incluida Twitter, no es de ahora. O sea, no es la compra, digamos, de Elon Musk. Vamos a ver, Elon Musk dice que va a tirar a la mitad de la plantilla. Elon Musk dice que va a tirar a toda la plantilla de España. Lo ha dicho ayer o antes de ayer. Y de momento ya han cerrado las cuentas y tal de los trabajadores, han cerrado los ordenadores, en fin. Pero todo eso, si uno mira Facebook, está pasando lo mismo. O sea, el mismo Zuckerberg dice que va a tirar a muchísima gente. No se sabe todavía, no ha dicho si cuándo. empiezan a tener pérdidas, es normal. Tú no puedes estar perdiendo todos los días. Yo no acabo de creer los 4 millones. Pero yo tengo un hijo que se dedica al tema de las finanzas y me dice,
Elon Musk no puede haber hecho esto sin tener el capital ya preparado para una situación así. Es decir, si él tira a la gente, estará pagando las indemnizaciones. Si él tira a la gente, será porque tiene un equipo que dice que va a entrar a controlar ya el esto. Pero fíjate hasta qué punto debe tener dinero que el propio Congreso norteamericano se preocupa y empieza a vigilar los socios de Elon Musk, que algunos de ellos son saudíes, que no se sabe. Sabemos que el tema de los árabes es que no saben qué hacer con el dinero. Pues mira, posiblemente uno de los que esté ahí sea un árabe o varios árabes que estén financiando lo que es la operación. Está claro que Twitter, como Facebook, como Amazon está en 96 también, o sea, en $96 la acción. Es decir, no, y bueno, y mi hijo dice, bueno, y $96 ha bajado mucho más porque resulta que hicieron un split. Entonces dice, claro, es que ya desvalorizaron la acción, o sea, que ha bajado más de lo que parece, pues simplemente porque hicieron, digamos, dividieron las acciones, repartieron más acciones al mismo, con lo cual se desvaloriza la acción. Yo creo que esto no es de ahora, o sea, Twitter lo que está haciendo es aprovechando que están cayendo todos, que es un buen momento para ellos para hacer toda esta reconversión tremenda. Pero volviendo a la teoría, insisto, de mi hijo que dice el pico y el suelo, el pico de la tecnología fue en la pandemia. Que no sé si os acordáis de que en la pandemia decían esto en 10 años va a aparecer, va a cambiar radicalmente. Bueno, pues ahora estamos en el suelo, casi, ¿eh? Todavía quedan unos meses para llegar al verdadero suelo. Es decir, se acabó eso del teletrabajo, el mismo Elon Musk ya lo ha dicho. Es decir, un tío, a mí me hacen las 48 horas aquí y luego puede hacer teletrabajo. Es decir, va a prohibir el teletrabajo. Pero es que lo del el Facebook, cuando dice que voy a tirar a muchísima gente, pues seguramente empezará por los del teletrabajo. ¿Aquí quién tiene teletrabajo? Si me perdonan los funcionarios. Ahí sí que puede haber teletrabajo, porque no hay un control o una... es más difícil medir la productividad y la competitividad, y luego, por otra parte, es más difícil hacer seguimiento y este tipo. Así es, profesor. O sea que es mucho más. Pues, Salvador, muchas gracias. Sí, pues nada, sí. Vamos ya porque nos tenemos que ir ya. Bueno, ha sido cortito. Cortito. No, 27 minutos. Sí, jefe. No, si lo digo yo por los... Es que ¿sabe qué pasa? Que el tema de Twitter es un tema que lo tenemos al día, porque interactuamos, porque usamos y se nos hace más fácil a la hora de hablar, porque el tema de los drones también es muy importante. Sí, vamos a hablar de drones. De eso hablaremos la semana que viene. Correcto, sí. Porque en Twitter hay mucha gente enganchada que va a ser muy difícil que lo cambien de red y cosas de este tipo. No, bueno, perdón, y también hablaremos de que la Comunidad Europea está intentando liberalizar todo el tema de la tecnología con las poniéndole trabas a las tecnológicas. Ah, bueno, pero la Unión Europea pone trabas a todo, a la traca, a la pólvora, a las fallas, bueno, de eso ya entiendes tú. A todo. Profesor, muchísimas gracias. Nos escuchamos gracias. El lunes que viene. Y a vosotros, os espero mañana, a eso de las 12:05, con sorpresas importantes. ¿Dónde? Aquí. No os lo perdáis, que mañana es tarde.